Bienvenidos a la universidad. Estamos estudiando la vida del reino y es un estudio maravilloso que nos ayuda a entender cómo debemos de caminar en el espíritu, y aunque estamos en la tierra, no somos de la tierra. Vamos a hacer una oración. Hoy estaremos viendo capítulos número 9, 10 y 11. Vamos a hacer esta oración y con estos 3 capítulos estará terminado este libro, La vida del reino. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad de enseñar tu palabra. Pedimos la sabiduría de Dios. Querido Espíritu Santo, reposa sobre mi vida, reposa sobre los alumnos de la universidad. Estamos aquí, Señor, para servirte, para amarte, para darte gloria, y te doy gracias que eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te doy gracias que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, y hoy te pido que tú, Señor, vayas enfrente de nosotros y nos enseñes, abras nuestro corazón, abras nuestra mente y nuestros oídos, para que el que tenga oídos, que oiga. Y Señor, que esta palabra que vamos a enseñar quede grabada en nuestra vida y traiga fruto 100 por 1, y que vaya el poder del Espíritu Santo en autoridad en la enseñanza de estos 3 capítulos. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. A quien daremos honra y gloria por siempre. Gracias, Señor Jesús. Sean bienvenidos. Qué gusto nos da que estén aquí. Y empezamos con el capítulo número 9. La cultura del reino. Seguimos el principio del reino, parte número 3. Seguimos hablando de las cosas que debemos hacer, cómo debemos de caminar aquí en la tierra. El versículo llave es Lucas 9:11. Lucas 9:11 dice: pero al saberlo las multitudes le siguieron, y él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. Y nosotros debemos de aprender esto de Jesucristo. Jesucristo hablaba del reino. Y el reino es hablar de las buenas noticias. Cristo murió por nosotros. Ya no vamos camino al infierno, si nosotros aceptamos que nacimos como pecadores, le pedimos perdón y sentimos haber ofendido a Dios. ¿Cuánto no ofendimos a Dios con nuestra vida, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar, las cosas que hicimos que a Dios no le gustan? Y nosotros debemos de sentirnos así: Señor, perdónanos, no queremos ser así. Pero mira lo que dice la palabra de Dios: tenemos tesoros antiguos y nuevos. Veamos lo que dice Mateo 13:52. Él les dijo: por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Y en el reino de Dios hay tesoros viejos y nuevos. Mateo 5:17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando la gente empieza a estudiar de los 2 mandamientos, que los 10 mandamientos se resumen en 2, no significa que se quitan. Se tienen que seguir haciendo. A eso se refiere la palabra de Dios. No voy a deshacerme de ellos. Pero ahora, si esos mandamientos se resumen en 2, porque si amas a Dios, vas a obedecerlo en los mandamientos que hablan de Él. Y si amas a tu prójimo, vas a obedecer los mandamientos que están relacionados con el prójimo. Y a eso se refiere, porque mucha gente pues ya no tengo que hacerlo. El viejo no podrá contener el nuevo. Veamos lo que dice Mateo 9:16. Nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo, porque el parche tira del vestido y la rotura se hace peor. Quiere decir, toda la ley del Antiguo Testamento es como el vestido viejo. Pero cuando Cristo vino, murió por nosotros, resucitó, ahora ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que hacer, sí tenemos que seguir los 10 mandamientos, pero no tenemos que hacer ofrendas, sacrificios. Cristo fue el cordero que inmolado, fue el único sacrificio y que ahora nos lleva a la vida eterna. Muy bien, así es que debemos nosotros ser personas que sean transformadas. Y nosotros tenemos un patrón de identificación como creyentes de la palabra de Dios. Quiere decir, tenemos que leer los evangelios de la palabra. Número 1, vamos a ver 4 puntos importantes
del patrón de identificación. Jesús introduce estas enseñanzas con las frases como: habéis oído que fue dicho, está escrito, o no has leído. El número 2, la ley del Antiguo Testamento es declarada. En el Nuevo, Cristo siempre habla del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento siempre hablaba de lo que iba a venir, que es Jesucristo. Número 3, después de Jesús, dice, pero yo os digo. Quiere decir, Él está enseñándonos una vida mejor, un camino mejor. Y en el 4 dice, entonces declara el principio del reino del Nuevo Testamento, ampliando la ley del Antiguo Testamento. Sabíamos que en el Antiguo Testamento nadie podía cumplir, pero ahora somos salvos por gracia y tenemos tesoros en el reino de los cielos. Y vamos a hacer la prueba personal de ese capítulo, pero ahí en la prueba personal es tan importante porque nos marca algunas cosas que nosotros debemos de contestar, como está en el número 2, dice, escriba la palabra viejo en el espacio en blanco delante de cada declaración que describe la ley del Antiguo Testamento. Escriba la palabra nuevo en el espacio en blanco delante de cada declaración que describe los principios del reino del Nuevo Testamento. Así es que ahí tenemos que llenar y continuamos con el capítulo número 10, parábolas del reino. Dice así la palabra, versículo llave, Mateo 13:11. Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Quiere decir, Jesucristo predicaba a las multitudes y les hablaba con bolitas y palitos, con ejemplos, para que entendieran, porque ellos no tenían oídos para oír, ni ojos para ver. Sin embargo, todos sus discípulos entendían muy bien la palabra y entendían los secretos del reino. Nosotros, como creyentes de la palabra de Dios, debemos de ser discípulos y entender bien la palabra. Y vamos a ver el significado de una parábola. Una parábola es una historia que usa un ejemplo del mundo natural para ilustrar una verdad espiritual. El significado real de la palabra parábola es colocar de lado para comparar. En las parábolas Jesús usó un ejemplo natural y lo comparó a una verdad espiritual. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Una cosa natural es algo que ustedes pueden observar con sus sentidos. Ustedes pueden ver, pueden oír o pueden tocarlo. Lo que es espiritual solo puede observarse con los sentidos espirituales. O sea, por eso Jesucristo tenía que bajar lo espiritual a lo terrenal para que la gente entendiera lo que es el reino de los cielos. Vamos a ver los asuntos de las parábolas. Por ejemplo, el asunto principal de las parábolas de Jesucristo era que el reino de los cielos había llegado. Y en algunos casos se declaró claramente los asuntos. Por ejemplo, Marcos 4:30. También decía, ¿qué haremos semejante al reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Ahora Lucas 13:18 dice, por lo tanto, él decía, ¿a qué semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Y otra vez, ¿a qué compararé el reino de Dios? Lo dice en Lucas 13:20. O sea, el Señor mismo Jesucristo tenía que buscar cómo enseñarles que había un reino espiritual, que no era igual al reino físico. Aquí en el reino físico aprendemos reglas, aprendemos cómo comportarnos, o hay leyes, etcétera, en los países. Pero el reino de Dios es muy diferente al reino espiritual. Y muchas veces cómo nosotros pensamos y nos han enseñado es diferente a cómo Dios piensa. Dios dice, mis caminos son muy diferentes a tus caminos. Dios dice, mis pensamientos son muy diferentes a tus pensamientos. Por eso debemos de estudiar y leer la palabra de Dios. ¿Por qué parábolas? Dice, ¿por qué Jesús escogió el único método de instrucción, las parábolas? ¿Para revelar las verdades espirituales sobre el reino de Dios? Y los discípulos le hicieron la misma pregunta a Jesús. Veamos cómo Jesucristo les contesta, Mateo 13:10. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Veamos lo que dice Mateo 13:11.
Dice, y él respondió y les dijo, ¿por qué a vosotros se os ha concedido conocer los misterios de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido? Después vemos en 1 Corintios 2:14, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas más profundas de Dios. Y está diciendo, cuando nosotros nos metemos en la palabra, a leer la palabra, decimos, Espíritu Santo, revélame la palabra, te amo Espíritu Santo, te adoro Espíritu Santo, yo quiero más de ti, quiero más de tu poder, quiero más de tu presencia, quiero más de ti, revélame la palabra. Si tú eres un maestro de la palabra de Dios, tienes que estudiarla, creerla, memorizarla, y porque nosotros debemos de estudiar y memorizar la palabra de Dios. Las parábolas del reino. Dice, las parábolas acerca del ofrecimiento del reino. A mí me encanta hablar de las parábolas cuando vamos a algún alcance, porque sé que es algo que la gente va a entender, se va a identificar, y eso es algo maravilloso. Vemos que está la parábola del buen pastor, la oveja perdida, la moneda perdida, y el hijo pródigo. Hablan del reino, del reino. La palabra del banquete de la boda, del gran banquete, los dos constructores, las dos puertas, hablan de cómo ofrecerles el reino de Dios. Después tenemos parábolas acerca del rechazo del rey, los agricultores asesinos, el árbol de higos estéril, la boda. Habla de cómo rechazaron, y realmente a Jesús se le rechazó. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a aquellos que le recibieron les dio poder para ser hijos de Dios. Veamos qué otras parábolas usaba el Señor Jesucristo para enseñar a la gente, a las multitudes. Parábolas acerca del aplazamiento del reino. O sea, el tiempo, el reino de Dios va a venir y hay un aplazamiento, son los talentos, el hombre en una jornada larga, los siervos vigilantes, el árbol de higo. O sea, a veces Dios nos da un tiempo para venir y recibir de Él, y tenemos que tomar la oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos y para volvernos a Él. Vamos ahora a hablar acerca de las parábolas del crecimiento del reino. O sea, ya que el reino de Dios ha llegado a la tierra, tiene que crecer. Escucha muy bien, todo lo que es de Dios crece y se multiplica. Desde Génesis, Apocalipsis, Dios quiere que le llevemos mucha gente. Hay pastores que dicen, ay, Dios nomás me llamó a 20. Te voy a decir una cosa, Dios nos llamó, nos dio un don, a todos nos dio una habilidad, nos llamó a una congregación. Dios te llamó a Amigos de Fe, te llamó a Compañerismo Internacional y te llamó para una visión que es de Él, que le pertenece a Él, en una visión donde todos debemos de continuar y nunca debemos de alejarnos de este lugar, porque Dios te llamó a hacer tu parte. El crecimiento del reino, los talentos, el sembrador, la parábola de la cizaña, la red, la semilla de mostaza, la levadura, todo habla de crecimiento. El reino de Dios no se debe de estancar. El reino de Dios debe de crecer y debemos de llevarlo a todos los lugares. Las parábolas acerca del juicio eterno. La gente a veces no quiere hablar de las cosas difíciles o de comunicar que hay un castigo para el pecador, que el pecador también tiene una muerte eterna. Toda la gente dice, no, pues yo voy a hacer lo que yo quiera y que al cabo Dios me perdona. Vamos a ver, ¿qué habla acerca del juicio eterno? Las 10 vírgenes, no todas pudieron entrar en el reino. Las ovejas y los cabritos no pudieron entrar en el reino. El ser religioso no te salva. Tienes que ser un hijo de Dios, un discípulo de Cristo y ver la palabra con temor y temblor. Las parábolas acerca del valor del reino. Tenemos que valorar que el reino de Dios ha llegado aquí a la tierra. ¿Y en qué parábolas vimos el valor del reino? La perla de gran precio, el tesoro oculto, el padre de familia. Después vimos parábolas de la vida eterna. Qué hermoso, de vivir con Cristo, como los 2 hijos, el buen samaritano, los 2 deudores, el fariseo y el publicano, la viuda persistente, el amigo persistente, el administrador fiel, los asientos de la fiesta de la boda, la vid y las ramas, el obrero en la viña, el oficio del siervo, todo esto, el rey que va a guerrear, el hombre construyendo, el vestido de las bodas, la reflexión del hombre rico, la brizna de paja y la viga, la cosecha. Nos habla acerca de vivir en el futuro, en el reino de Dios.
Vamos a contestar la prueba personal y pasemos a la última lección de la vida en el reino, que es el capítulo número 11. Capítulo 11, veamos cuál es el versículo llave. Está en Mateo 10, del 7 al 8, y dice: y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, echad fuera demonios. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Dios dice: involúcrate en el reino. Debemos de salir afuera. Nuestro deber como discípulos de Cristo es de ir a las colonias, de ir a las entidades, de ir a los estados, de ir a los viajes misioneros. Hoy Dios te está llamando al viaje misionero. Hoy Dios te está llamando primero con los de alrededor de tu cuadra, primero con los de tu fraccionamiento, primero con tus familiares, amigos, las personas que tú conoces y te encuentras en la vida diaria y en la vida cotidiana. Dios te está llamando a ser un misionero, a llevar la palabra de Dios y anunciar el evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Me encantó. Una discípula hermosa me dijo cómo ella había llevado a una persona, una jovencita, a su casa para orar por ella, y ella nos dijo en la clase cómo esa niña fue libre y cómo el diablo vino a tratar de poner carga sobre él, pero somos más que vencedores en Cristo. Qué bonito que todos los alumnos de la universidad tomen guerra espiritual, porque es una clase que todos deben de tomar y estar prevenidos. ¿Cuál es la misión de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Marcos 1, 14 al 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Este es el mensaje del reino. No son los grupos sociales, no es que hagamos todo un tipo de programas. Lo más importante de la visión que Dios nos ha dado es sacar a la gente de la oscuridad, traerla a la luz y mantenerla en la luz. Algo que nos falla es, lo sacamos de la oscuridad, lo ponemos a la luz, pero se nos olvida darle la jornada a la libertad, o darle la leche espiritual, darle lo que necesita para que esa persona crezca en Cristo. ¿Cuál es la gran comisión? Dios nos ha comisionado a los creyentes de la palabra en Lucas 8.1. Anota Lucas 8.1. Aconteció después que él andaba en la ciudad y en aldeas, de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio de Dios, del reino de Dios, y los 12 iban con él. Yo me voy vamos a empezar a salir. Vamos a las congregaciones a apoyarlos, vamos a diferentes lugares donde no han recibido la palabra, vamos a hacer alcances, vamos a llevarles la palabra, vamos a orar por los enfermos, vamos a echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Quiere decir, Dios nos ha escogido para llevar su palabra. Y lo dice en 2 Corintios 5:20. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de Jesucristo. Juan 15:27. Además vosotros también testificaréis porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros tenemos una responsabilidad importante. Está en Mateo 24:14. De llevar la palabra a los que no la conocen. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Es nuestra responsabilidad compartir el evangelio del reino. No vamos a decir, es que yo no sé cómo hablar, es que yo no lo hago como la doctora Becky, o yo no lo hago como el doctor Hood. No, pero Dios el Espíritu Santo va a hablar por ti. Lucas 9:11 dice: pero al saberlo las multitudes le siguieron, y él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. Dios quiere usarte y Dios te ha dado dones para que los uses. Debemos cumplir la gran comisión todos. ¿Quién? Todos. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 4 al 5. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros nos dedicamos a construir el reino de Dios.
y a discipular a la gente. Veamos los ejemplos del Antiguo Testamento, los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento, y nosotros entremos con todo en la vida del reino de Dios. Les agradecemos mucho la atención a las lecciones 9, 10 y 11. Ahora usamos el tiempo para hacer el examen y completar todas nuestras tareas. Sean bendecidos. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por todos los alumnos de la escuela. Sean bendecidos, guárdalos de todo mal. Guárdalos de todo mal, bendice sus vidas, su entrada, su salida, el trabajo de sus manos, prospéralos, Señor, que no se olviden que de dónde vienen las cosas, que vienen de ti. Gracias que los trajiste a una visión. Ellos no deben de estar en otra congregación, sino en esta donde tú los llamaste a esta visión para engrandecer el reino de Dios. Hoy los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bendecidos y terminamos el libro La vida del reino, y ahora a ponernos al corriente. Tienen tiempo suficiente para terminar el libro. Muchísimas gracias. Los amamos con todo el corazón. Gracias. Mateo 13:52. Él les dijo: por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Y en el reino de Dios hay tesoros viejos y nuevos. Mateo 5:17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cuando la gente empieza a estudiar de los 2 mandamientos, que la autoridad en la enseñanza de estos 3 capítulos, te lo pedimos y suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. A quien daremos honra y gloria por siempre. Gracias, Señor Jesús. Sean bienvenidos. Qué gusto nos da que estén aquí. Y empezamos con el capítulo número 9. La cultura del reino. Seguimos el principio del reino, parte número 3. Seguimos hablando de las cosas que debemos hacer, cómo debemos de caminar aquí en la tierra. El versículo llave es Lucas 9:11. Lucas 9:11 dice: pero al saberlo las multitudes le siguieron. Y él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. Y nosotros debemos de aprender esto de Jesucristo. Jesucristo hablaba del reino. Y el reino es hablar de las buenas noticias. Cristo murió por nosotros. Ya no vamos camino al infierno, si nosotros aceptamos que nacimos como pecadores, le pedimos perdón y sentimos haber ofendido a Dios. ¿Cuánto no ofendimos a Dios con nuestra vida, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar, las cosas que hicimos que a Dios no le gustan? Y nosotros debemos de sentirnos así: Señor, perdónanos, no queremos ser así. Pero mira lo que dice la palabra de Dios: tenemos tesoros antiguos y nuevos. Veamos lo que dice. Bienvenidos a la universidad. Estamos estudiando la vida del reino y es un estudio maravilloso que nos ayuda a entender cómo debemos de caminar en el espíritu, y aunque estamos en la tierra, no somos de la tierra. Vamos a hacer una oración. Hoy estaremos viendo capítulos número 9, 10 y 11. Vamos a hacer esta oración y con estos 3 capítulos estará terminado este libro, La vida del reino. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad de enseñar tu palabra. Pedimos la sabiduría de Dios. Querido Espíritu Santo, reposa sobre mi vida, reposa sobre los alumnos de la universidad. Estamos aquí, Señor, para servirte, para amarte, para darte gloria, y te doy gracias que eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te doy gracias que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido,
Y hoy te pido que tú, Señor, vayas enfrente de nosotros y nos enseñes, abras nuestro corazón, abras nuestra mente y nuestros oídos, para que el que tenga oídos, que oiga. Y Señor, que esta palabra que vamos a enseñar quede grabada en nuestra vida y traiga fruto 100 por 1, y que vaya el poder del Espíritu Santo en